Me gustó mi estancia en Enna, pero también fue en un lugar más aislado del camino catalán. No estaban otros peregrinos, no había wifi y tampoco había un bar, ni siquiera un club social exclusivamente para socios. En cierto modo fue la culminación de la soledad en este camino. Menos mal que hoy llegaré al camino aragonés y supuestamente veré a otros peregrinos por fin. Con esta esperanza salgo del albergue por la mañana y empiezo la última etapa del camino catalán. Se supone que los peregrinos tienen algo tóxico. Otro paso. Ay, ay, ay. Aquí el paso no está muy profundo y el agua no puede entrar en las botas, así que no hay ningún problema. En la etapa de hoy hay que superar la Sierra de San Juan de la Peña, una formación geológica muy característica. Encima de la montaña pasaré por el monasterio nuevo de San Juan de la Peña, pero primero hay que subir allí. Por el momento el terreno sigue siendo bastante llano, pero por el hielo se nota que hizo bastante frío durante la noche.
En Botaya, donde hay un albergue privado según la guía, hago una pausa bastante larga y observo el trabajo de las hormigas que son capaces de llevar consigo cosas que pesan mucho más que ellas mismas. Pues mi mochila parece pesar mucho más de lo habitual, aunque ya no me restan provisiones y tengo que encontrar una tienda de alimentación urgentemente. Es un camino muy bonito. Este tramo también es un encanto. Me encanta caminar por un bosque. El suelo es muy suave. Además hay sombra, no hace mucho calor. Y los pájaros cantan todo el tiempo. Es una maravilla. Cuando llego al monasterio nuevo de San Juan de la Peña, me parece que está cerrado. Pero afortunadamente sí, puedo visitar el centro de interpretación del monasterio, aunque sea un lunes hoy. Es un museo interesante y vale la pena entrar. Pues al menos pude visitar el centro de interpretación, aunque de hecho ya no se puede ver mucho del antiguo monasterio de arriba.
Se construyó el monasterio nuevo después de un incendio en el viejo monasterio que es sin duda el monumento más espectacular, un edificio debajo de una roca enorme. Hace 13 años, en mi primer Camino de Santiago largo, lo visité ya. No está situado exactamente en el camino aragonés, pero en Jaca había conocido a un peregrino italiano que también lo quería ver. En aquella época me atraía todo relacionado con los templarios, el Santo Grial, etc. Porque desde mi primera estancia en el camino en el 1997 me fascinó todo lo que tenía que ver con el camino y había leído un montón de libros acerca del camino en los 7 años precedentes. Pues este lugar todavía me fascina mucho. El Real Monasterio de San Juan de la Peña solamente abre a las 3 de la tarde. Sé que necesitaré mucho tiempo para la bajada, por las rodillas tengo que bajar lentamente. El Real Monasterio de San Juan de la Peña es uno de los lugares en el Camino de Santiago relacionados con el Santo Grial, junto con León y el cáliz de Doña Urraca en la colegiata de San Isidoro de León y el cáliz de Ocebreiro. Según la leyenda, San Lorenzo, nacido en Huesca, trajo un cáliz de Roma a Aragón. Por unos centenarios se guardó el santo cáliz en el Real Monasterio antes de que se trasladó a la Catedral de Valencia, donde todavía está. Pero San Juan de la Peña es más que la leyenda del Santo Grial. Es un lugar mágico con un claustro con capiteles y esculturas románicas de una belleza sin par.
Por supuesto, me quedo demasiado tiempo en el monasterio y me resulta difícil seguir caminando. Se nota que este camino no está muy frecuentado. La bajada es dura y se hace cada vez más tarde, pero algunas vistas son tan hermosas que no puedo evitar pararme allí para grabarlas. En Santa Cruz de la Seroz, famosa por la iglesia románica de Santa María, la tienda está cerrada. Pregunto a vecinos si hay otra, pero me dicen que no. Estoy cansadísimo ya, tengo hambre y todavía estoy muy lejos de Santa Cilia de Jaca, el fin de la etapa de hoy, pero no hay remedio, tengo que seguir caminando. Ojalá no esté completo el albergue de Santa Cilia. En esta etapa hay que tener en cuenta que hay muchas bajadas con piedras. Es una etapa que cuesta muchas horas. Son las 8 cuando llego a Santa Cilia por fin. No están otros peregrinos, soy el único. ¡Qué decepción! Al menos el albergue está abierto. Tampoco hay wifi, pero la hospitalera llama a su cocinera para que yo pueda cenar. Menos mal que ya no tengo que salir porque ya no puedo más.